buenas tardes a todos, sean muy bienvenidos a la Casa de América, la casa de todos los iberoamericanos en Madrid, a este encuentro Cultura y Género, Mujeres que abren caminos, que organizamos con motivo del Mes de la Mujer. Quiero en primer lugar saludar a Jorge Arturo Abascal, agregado cultural de la Embajada de México en España y director del Instituto Cultural de México en España, con quien organizamos este evento, también a los demás compañeros diplomáticos de la Embajada de México y a las participantes de esta sesión, a Andrea Vallardo, cantante y actriz venezolana, a Cecilia Estrada Villaseñor, directora de la Cátedra de Refugiados y Migrantes Forzosos de la Universidad Pontificia de Comillas, a Sofía Mariscal, comisaria mexicana y directora de la Fundación Marzó, a Laura Martínez Belli, escritora, y a Viridiana Miranda, apoyo en sección consular y enlace de género en la Embajada de México en Madrid. Esta tarde reunimos a un grupo de destacadas mujeres para poner en valor no solo su brillante labor, sino el de todas las mujeres, y en concreto las migrantes, que con su trabajo y dedicación enriquecen los ámbitos de la cultura, la academia y ayudan a crear puentes entre nuestras sociedades. Andrea, Cecilia, Sofía, Laura y Viridiana son ejemplos de fortaleza, compromiso y creatividad, y nos acompañan hoy para compartir sus experiencias, reflexiones y desafíos. Abordar cuestiones como el liderazgo femenino y las contribuciones de las mujeres migrantes es un tema especialmente relevante en nuestra sociedad actual. Vivimos en un mundo cada vez más interconectado, pero al mismo tiempo marcado por profundas desigualdades. Las mujeres migrantes, en particular, enfrentan barreras que muchas veces se encuentran invisibilizadas, barreras culturales, sociales y económicas. Sin embargo, a pesar de estos desafíos, las migrantes siguen siendo agentes de cambio, de innovación y de construcción de nuevas realidades. En esta casa, en la Casa de América, entendemos que la presencia de las mujeres en todos los ámbitos de la cultura y academia de América Latina y el Caribe ha sido y sigue siendo de vital importancia. Muchas de ellas no solo han enriquecido nuestras culturas con su creatividad, sino que también han desempeñado un papel fundamental en el fortalecimiento del discurso académico, impulsando el pensamiento crítico y contribuyendo a la creación de nuevos saberes que son clave para la construcción de sociedades más justas y equitativas. Hoy, más que nunca, entendemos que el futuro solo será posible si logramos construir sociedades más inclusivas e igualitarias que reconozcan y celebren la diversidad de sus miembros y promuevan un liderazgo que contemple todas las voces e especialmente las de las mujeres. Agradezco una vez más a la Embajada de México por esta propuesta cultural que nos han hecho para la tarde de hoy, a las ponentes que nos acompañan y a todos ustedes por estar aquí esta tarde. Y paso la palabra a Jorge Abascal, agregado cultural de la Embajada de México en España. Muchas gracias. Yo solo voy a agradecer. Bienvenidos, bienvenidas, gracias por acompañarnos. Agradezco y reconozco a la Casa de América por su sensibilidad y colaboración para poder llevar a cabo esta actividad. A su director, al embajador León de la Torre, a su director de programación, Moisés Morera, por su hospitalidad que nos permite hablar y revisar un tema de importancia capital. Agradezco también la participación de la actriz y cantante mexicana Andrea Vallardo, a la novelista española mexicana Laura Martínez Belli, a la académica mexicana Cecilia Estrada Villaseñor y a la curadora y gestora cultural mexicana Sofía Mariscal. Por supuesto, a la diplomática mexicana Viridiana Miranda, enlace de género de la Embajada de México en España, a quien le agradezco y le cedo el micrófono. Gracias. Muchas gracias, ministro. ¿Se escucha bien? Gracias, director. Gracias, ministro. Buenas tardes. Bienvenidos a todos y a todas a este evento titulado Cultura y Género, como lo ha mencionado ya el ministro.
Este evento se enmarca en el 50º aniversario de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, una fecha muy importante porque nos recuerda todo el camino que todavía tenemos pendiente por recorrer para alcanzar la igualdad de género, pero además nos hace reflexionar sobre la importancia de la labor de las mujeres en todos los ámbitos, y particularmente en el de la cultura. Es un honor estar aquí sentada con estas mujeres extraordinarias que nos van a compartir sus experiencias, cada una desde su disciplina. Y bueno, sin más preámbulo, comenzamos. Quisiera comenzar por Andrea. Andrea es, como ya han comentado, cantante y actriz mexicana, pero también es licenciada en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico de Estudio Superior de Monterrey y maestra en Intervención Psicosocial y Comunitaria por la UAM. Estudió teatro musical en la Escuela Calle 42. Además, interpretó papeles principales en espectáculos como Aida, West Side Story, Érase una isla, El Rey León y Malinche. Su trabajo en El Rey León la llevó a ser finalista en los premios Broadway World Spain, y en 2024 publicó su primer disco como solista titulado Raicilla. Andrea también ha incursionado en la televisión, siendo parte del elenco de La Voz México 2 y Veo Cómo Cantas. De igual manera, es protagonista de la serie de televisión Celeste. Andrea, gracias por estar aquí, por aceptar la invitación. Tú has incursionado en diferentes áreas de la industria del entretenimiento, una industria muy competida, y estoy segura de que has enfrentado muchos obstáculos, tanto como mujer como migrante. Por favor, ¿nos podrías compartir cuáles han sido los desafíos que has enfrentado y cómo los has superado? Claro que sí, hola, buenas tardes. Es un placer, un honor estar aquí. Me siento honrada de haber sido invitada para participar en esta conversación con estas 4 mujeres increíbles con las que hoy voy a poder compartir mi experiencia y también pues un poco escuchar la suya, porque estoy segura que en todos los ámbitos de los que vamos a hablar hoy seguramente va a haber un común denominador, que es el ser mujer y ser migrante. O sea, creo que esos 2 componentes son como 2 componentes de vulnerabilidad, como se suele decir, que nos posicionan a las mujeres en un punto de partida siempre por debajo de algunos de los compañeros hombres, ¿no? Entonces, en la industria del entretenimiento eso se ve clarísimo, porque es una industria absolutamente cosificadora, ¿sí? Es una industria que todo el mundo sabemos que depende de cómo te ves, cómo es tu cara, cómo es tu acento, cómo es tu pelo, cómo es tu cuerpo, cómo es todo lo que tiene que ver con los rasgos y características con los que naciste, se convierten en tu carta de intercambio para conseguir trabajos, ¿no? Entonces, quisiera decir que que nos pasa a hombres y a mujeres por igual, pero es que evidentemente no es así. Se han dado pasos, por supuesto, pero hasta ahora las mujeres hemos tenido una carga en todo lo que tiene que ver con los cánones de belleza altísima, ¿no? O sea, creo que yo, si a algo me he enfrentado siempre, es a sentirme limitada por mi perfil físico, ¿no? Siempre ha sido, tú puedes interpretar este tipo de personajes porque tú te ves así. Y me ha pasado en México y me ha pasado aquí por 10, ¿no? Entonces, para mí eso ha sido muy difícil de gestionar, porque llega un momento de la carrera donde dices, yo me he formado igual que un montón de otra gente, tengo experiencia, he hecho, y el tope siempre termina siendo el mismo. Es que tu perfil... Y es algo con lo que, bueno, más me he enfrentado desde que estoy aquí en España. Y no sé, creo que cuando tú sales a la calle de Madrid y ves la realidad y te das cuenta que somos ya una sociedad absolutamente multicultural y te encuentras rodeada de mujeres venezolanas, colombianas, africanas, españolas, por supuesto, francesas, estadounidenses, y de repente ves la televisión o ves las puestas en escena, escuchas la radio y sigues viendo que la representación es sobre todo europea, pues de repente a mí me hace preguntarme, bueno, ¿y dónde está el espacio para que también las mujeres latinoamericanas contemos nuestras historias, ¿no? Entonces, yo he tenido muchísima suerte en ese aspecto, porque aún con la limitación de mi perfil he podido interpretar personajes hermosos y he podido dar voz a la comunidad latinoamericana
en espacios importantes como una serie protagonizada por una de las grandes actrices de este país como es Carmen Machi, y poder ser como la coprotagonista y ser mexicana y que digan, es una cantante mexicana, ¿qué tal? A mí eso me llenó de orgullo y el creador de esa serie tenía clarísimo que le importaba que la protagonista fuera lo que era, que es una cantante mexicana que vive en España, porque habemos muchísimas mexicanas viviendo en España y haciendo nuestra labor, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que para mí justo lo que creo que hace falta para sentirme un poco más integrada como mujer artista, como mujer cantante, como mujer mexicana en España, pues es poder seguir contando nuestras historias dentro de la cultura en la que nos hemos metido, ¿no? Nos hemos al final sumergido en esta cultura y me encantaría poder seguir participando con mi arte en ella, ¿no? Y bueno, un poco por eso también empecé a hacer mi música. Y ahí creo que podría tomar un poco el tema del liderazgo, ¿no? Lo que hablabas, ¿no? Hablaban del liderazgo femenino. Pues claro, de repente contar historias de alguien más es maravilloso, pero llega un punto donde sientes esa limitación de no poder crecer más por determinados factores, entonces pues yo decidí contar mi propia historia con mi música, mi álbum que se llama Raicilla, que justamente la raicilla es un destilado de agave que solo se puede llamar así si se hace en Jalisco, nuestra tierra. Entonces me parecía una perfecta palabra, ¿no? Una palabra que evoca a la raíz de todas las raíces y además recuerda a nuestra madre tierra, ¿no? Y traerla a España, que es mi nueva casa, y contar qué es la raicilla, contar cuáles son los géneros musicales con los que crecí, la ranchera, el bolero, el mariachi, y además contar mis experiencias como migrante, mis experiencias extrañando mi casa, pero también integrándome en una nueva sociedad. Y esa misma experiencia es preciosa al momento de ver cómo mi música pues tiene un poco de flamenco, tiene un poco de chacarera argentina, tiene un poco de cumbia, tiene un poco... Porque claro, yo me rodeo, como toda la gente que vivimos en Madrid, pues de todas las culturas que estamos aquí, ¿no? Entonces, yo creo que es importante reconocer el liderazgo de las mujeres y atrevernos a emprender nuestros propios proyectos y a contar nuestras propias historias y pues que existan más espacios como este para poder dar voz a estas historias. Muchas gracias, Andrea. A ti. Coincido contigo en la importancia de seguir visibilizando las historias de mexicanas como tú. Gracias por abrir camino. Bueno, pues pasamos al área académica. Les presento a Cecilia Estrada Villaseñor. Ella es una académica mexicana, doctora en Migraciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo por la Universidad Pontificia Comillas. Actualmente es directora de la Cátedra de Refugiados y Migrantes Forzosos Inditex y coordinadora del Observatorio Iberoamericano sobre Movilidad Humana, Migraciones y Desarrollo. Es también consultora en Derechos Humanos en el proyecto FRANET de la Comisión Europea. Entre sus investigaciones más recientes destacan los estudios de pandemia y migración, así como Data Culture and Human Trafficking. Gracias, Cecilia, por aceptar la invitación. Tú eres experta en migraciones, tú nos puedes contar mejor cómo es que las mujeres migrantes enfrentan los obstáculos en comparación con la migración masculina y qué se puede hacer para garantizar la protección y el empoderamiento de las mujeres migrantes. Muchas gracias, Viri. Bueno, lo primero, gracias por este diálogo, por esta plática y muchas gracias a la Embajada y muchas gracias, Ministro, también por la invitación y Casa de América que nos tiene hoy aquí. Como dices, efectivamente soy migrante, pero soy experta en migraciones, he podido estudiar las migraciones y he podido desarrollar este doctorado en migraciones y todos mis estudios, primero a partir de una experiencia empírica. Si yo no hubiera, y si no me hubiera atravesado la herida, y voy a llamarle herida porque deja una cicatriz, y esa cicatriz es la cicatriz de la migración, yo nunca habría empezado a estudiar de forma académica lo que quieren decir las migraciones y todo el contexto en el que se desarrolla todo este tipo de situaciones, de procesos y de vivencias. Y por ende tampoco habría sido capaz de poder observar y de poder conectar con los distintos procesos desde los que trabajo, por ejemplo, en la detección e identificación de víctimas de trata, como lo he hecho en mis otros proyectos.
para poder contar todo este tipo de historias hay una cuestión que a mí me marca profundamente viviendo en España, y es que en el año 2006 yo acababa de dar a luz a mi primer hijo, y lo primero que veía en la televisión y en todos los medios de comunicación era aquel encabezado: la crisis de la migración, la crisis de los cayucos, y el mayor, según la encuesta del CIS del año 2006, el mayor miedo de la sociedad española, según esas respuestas a esa encuesta, es la migración. Y eso me marca tremendamente, porque entonces, si a partir de ese momento yo cambié el chip, que acababa de dar a luz, acababa de transicionar una vida, aún me voy a quedar aquí, y qué es lo que va a ocurrir, no solamente conmigo, sino con el hijo que acabo de tener, y con los entornos a los que vamos a proyectar una vida futura. Y empiezo a estudiar toda esta temática, me empieza a interesar desde un punto de vista más académico, desde el punto de vista de las teorías, de la consideración categórica, de estas mal llamadas segundas generaciones, terceras generaciones, porque una vez que una persona migra, la herida no solamente nos traspasa a nosotras, traspasa a nuestros hijos, a nuestros nietos. No hay un momento en el que terminemos de llamarnos migrantes cuando hemos pasado de país, y de esto me di cuenta desde el punto de vista académico, y empiezo a meter con esa literatura y con toda esa transformación. Y creo que esta parte en la que tú preguntas, ¿de qué manera podemos identificar toda esta vulnerabilidad, toda esta cuestión? Bueno, pues una de las cosas que yo identifico mientras estoy haciendo el proyecto es que no hay personas migrantes que cuenten en academia qué es lo que está ocurriendo también. Y ahí es en donde yo hago un cambio, un switch interno, y pienso, es que si no lo contamos nosotras y si no empezamos a estudiarlo nosotras, no va a haber una forma de identificar todos estos pequeños factores, estas cosas tan delicadas y que parecen a lo mejor tan insignificantes, porque claramente un hombre europeo que está, o un hombre estadounidense, o un hombre sueco que esté en la Academia de las Migraciones, no mira, no observan, porque no sienten este tipo de cuestiones. No es una cuestión de maldad, no es una cuestión de no quererlo ver, es una cuestión de no tener una determinada sensibilidad. Y al mismo tiempo también, mientras empiezo con estos estudios, me empiezo a dar cuenta que es muy importante no solamente contar nuestras historias, sino narrarlas bien y acercarnos a los perfiles más vulnerables, porque el mío, dentro de muchas situaciones que pudieran llamarse delicadas, no era el perfil más vulnerable. Y entonces también me doy cuenta que hace mucha falta identificar las historias más delicadas, hablar con las compañeras, hablar con otras nacionalidades, hablar con otros procesos, hablar del pasado, no en un sentido de victimización ni de revictimización de las situaciones complicadas, sino en un sentido de curación, porque también me doy cuenta de esta parte académica que tiene una parte un poco perversa, ¿no? Extraer los estudios académicos y entrevistar a las personas para utilizarlas en nuestros estudios. ¿Y qué más se hace con ellas? Ya está, utilicé tu historia para poder relatar y reflejar en una propuesta de un paper académico o de un estudio de 400 páginas, que alguien se lo leerá algún día en algún momento, un caso, pero ya está. Y entonces, gracias también al encuentro con otras, bueno, desde luego con mi comunidad, con la comunidad mexicana y con otras comunidades, empiezo también a caminar y a unir una cuestión que me parece crucial, y es la unión de la academia con lo que está ocurriendo en el día a día, porque si la academia tiene una parte que es la torre de cristal, y está ahí encerrada todo el tiempo estudiando todos los fenómenos, todas las problemáticas, todas las teorías, todas las construcciones, pero hay una parte que no conecta con la realidad diaria del día a día, y cuando un estudio logra salir a la luz, pues la realidad ya ha cambiado. Entonces necesitamos estar en esa conexión diaria y en esa conexión constante. Entonces son estas tres cosas: el estudio personal, desde luego, la conexión entre lo que tiene que ver conmigo y lo que tiene que ver con mi entorno, tener una propia narrativa académica con lo que está ocurriendo, pero también desde lo que me ha ocurrido, y conectar directamente con la comunidad para poder afrontar determinados cambios y poder afrontar esa transformación que planteamos como mujeres. Muchas gracias, Cecil. La verdad es que la visión que tú tienes es particularmente especial por esa dualidad, que eres migrante, pero
también eres académica y la verdad es que es un plus que pocas veces se encuentra. Entonces, muy valiosa tu aportación y además un tema que podría llevarnos muchas mesas de análisis. Muchas gracias. De igual manera, quisiera presentarles a Sofía Mariscal. Sofía es curadora, gestora cultural y coleccionista de arte. Es mexicana también, estudió Relaciones Internacionales en el Colegio de México e Historia del Arte en la Universidad de Bolonia y en Sotheby's Art Institute de Nueva York. En 2010 fundó Organización Marzo, que dirige y a través de la cual ha curado múltiples exhibiciones y ha participado en proyectos de investigación y mediación de arte contemporáneo. Entre 2018 y 2021 formó parte del Comité de Arte Latinoamericano de la Tate Modern. Actualmente forma parte del Comité Internacional de Mecenazgo del Museo Reina Sofía y del Consejo Asesor de la Fundación Arco. En 2025, recientemente, inauguró la sede de Fundación Marzo aquí en Madrid. Bienvenida, Sofía. Sofía, normalmente el mundo de la cultura se dice que está feminizado, hay muchas mujeres participando, pero en los puestos de tomas de decisiones todavía hay falta de representación. ¿Tú crees que desde la curaduría y desde esta posición muy interesante que tienes es posible aportar, implementar la perspectiva de género en los proyectos, en las actividades que tienes en tus manos? Sí, definitivamente. Es verdad que de pronto la cultura se considera como, el arte como un campo más amable para la participación de las mujeres. Pero bueno, yo escribí una breve reflexión, como para no irme por las ramas, que les quería compartir, desde donde es una reflexión personal, qué es lo que yo creo que sigue haciendo falta para visibilizar el trabajo de las mujeres en el ámbito de del arte y de la cultura. Y comienzo con una frase de Virginia Woolf que dice así: las mujeres que escriben, pintan, componen y actúan son parte de una revolución silenciosa, pero no menos poderosa. Hoy ese silencio debe convertirse en un grito claro de igualdad, oportunidad y creación libre para todas. La inequidad en la participación, visibilización y representación del arte hecho por mujeres es, como en tantos otros ámbitos, producto de un sistema patriarcal del cual no hemos logrado salir. Más allá de las políticas culturales de inclusión, seguimos teniendo una tarea pendiente: la reconfiguración de la división de las labores domésticas y de cuidado. Y como ha apuntado la socióloga italiana Silvia Federici, el meollo del asunto está en el trabajo del cuidado que históricamente ha sido asignado a las mujeres. Esto necesariamente nos deja menos tiempo y recursos para desarrollarnos profesionalmente y perpetúa una posición de subordinación. La invisibilización de esta labor se traduce en el ámbito profesional, donde muchas veces se espera que las mujeres trabajemos gratis o por menos remuneración que los hombres. No hace falta detenerse en los pormenores históricos que nos han llevado a esta situación, los conocemos de sobra. Lo relevante es cuán interiorizada está la idea de que lo natural es que las mujeres estén supeditadas al ámbito doméstico y que solo en contadas ocasiones accedamos a las prácticas profesionales con mayúscula, en este caso al arte con mayúscula. Uno de los estudios más relevantes sobre este tema es el ensayo de Linda Nochlin, Why Have There Been No Great Women Artists? O sea, ¿por qué no han habido grandes mujeres artistas? Donde se exponen las estructuras sociales que han impedido el reconocimiento del talento femenino en igualdad de condiciones. Y las cifras lo confirman. Según un informe de la UNESCO del 2021, las mujeres representan solo el 30% de los trabajadores en la industria cultural y tienen una presencia mínima en posiciones de liderazgo, como bien lo mencionabas. En arte, el informe sobre arte y las mujeres del 2020 señala que solo el 13% de las obras exhibidas en los principales museos a nivel internacional son de mujeres, pese a que las mujeres constituyen el 60% de los estudiantes en las academias de arte. En México, según un estudio de la Red de Mujeres
En el arte, del 2019, solo el 35% de las exposiciones en museos son organizadas por mujeres y menos del 25% de las colecciones nacionales incluyen obras de artistas mujeres. A pesar de su rol fundamental en la vida cultural, las instituciones artísticas siguen controladas mayoritariamente por hombres, perpetuando así una narrativa excluyente. Pero lo que está en juego no es solo la participación de las mujeres en el arte, sino la construcción de una sociedad en la que el cuidado, la solidaridad y la cooperación sean valores compartidos. Las estructuras de poder deben transformarse para garantizar que las mujeres puedan desarrollarse plenamente en cualquier campo. Simone de Beauvoir ya lo dijo en su mítico ensayo El segundo sexo, no se nace mujer, se llega a serlo. Y es aquí la construcción social del género la que limita nuestras oportunidades y refuerza la idea de que lo masculino es la norma y lo femenino la excepción. No basta con exposiciones tardías ni homenajes póstumos a mujeres artistas. La verdadera transformación implica reconocer la importancia de lo que hacemos las mujeres, visibilizar nuestras contribuciones y redistribuir las responsabilidades. Celebramos a quienes han abierto camino a costa de dobles jornadas y sacrificios, pero no podemos conformarnos con parches institucionales. El cambio debe ocurrir en el día a día, en las relaciones de pareja, en la socialización de las niñas, en las redes de solidaridad. Sin hombres que también cuiden niños y ancianos, limpien sus casas, respalden a sus parejas, no vamos a lograr entender que la vida es una labor compartida y solo así construiremos un entorno más igualitario donde las mujeres podamos brillar sin culpa. Las verdaderas resistencias son las cotidianas, esas que desafían en cada gesto las ideas tradicionales sobre lo que podemos hacer o no las mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias, Sofía. Sí, has tocado puntos muy importantes que la verdad es que a todas nos competen, ¿no? Ya también la vida personal y el apoyo de todos los hombres del a tu alrededor. entorno. Es pues otro tema que tenemos pendiente, que la sociedad tiene pendiente para alcanzar la igualdad. Gracias. Gracias. Bueno, pues continuamos. Vamos a pasar al terreno literario, para lo cual les presento a Laura Martínez Belli. Laura es española y también mexicana. Nació en Barcelona y pasó más de 20 años en México. Es autora de 7 novelas, de las cuales muchas han sido traducidas a idiomas como el inglés, el serbio, polaco e italiano. Sus últimas obras han sido protagonizadas por mujeres de la historia de México, destacando, por ejemplo, Carlota, sobre la emperatriz, La otra Isabel, sobre Isabel Moctezuma y las mujeres de la conquista, y La mesa herida, sobre un cuadro perdido de Frida Kahlo. Forma parte de la Asociación Europea de Programas de Escritura Creativa y es miembro de la Escuela de Escritores de Madrid. Laura, en la literatura las mujeres normalmente somos representadas como personajes débiles o más pasivos. En tus obras hay muchas figuras femeninas que lidian con situaciones muy complejas. ¿Cómo integras la perspectiva de género al momento de crear tus personajes? Pues vamos a ver, tiene mucho que ver con lo que se ha dicho en esta conversación. Con Cecilia tengo mucho en común por lo que has dicho. Y parafraseando a Jane Austen, es una verdad universalmente conocida que los hombres escribían libros y las mujeres los leíamos. Y esto ha sido porque el canon lo han construido los hombres. A través de lo que nos contaron siempre los hombres, hemos accedido al conocimiento, a la ciencia, al arte, a la historia. Y entonces surge la necesidad, cuando la sociedad cambia el arte necesariamente. Y entonces ha cambiado la sociedad y nosotros nos vemos en la necesidad de construir una nueva mirada, de contar la historia desde un nuevo lugar, desde una nueva mirada en la que nos podamos reconocer y en donde ya las mujeres no se tengan que tirar a las vías del tren, ¿verdad? Porque en la literatura los grandes personajes femeninos, Ana Karenina, Madame Bovary, podían pecar todo lo que quisieran, pero al final el destino era las vías del tren, ¿no? Eso
que ni qué, como dicen los mexicanos. Entonces, nosotras tenemos ahora, yo creo, la responsabilidad de construir, de contar desde ese nuevo lugar nuestras historias, nuestra realidad, porque a mí no me gusta escribir sobre mujeres fuertes. Yo cuando me preguntan si escribo sobre mujeres fuertes, estoy en completo desacuerdo. Yo escribo sobre mujeres, porque decir mujeres fuertes es decir o entender que el resto son, o sea, que lo normal es ser débil. No, no, no. O sea, las mujeres somos personajes complejos también, llenos de aristas, y son nuestras historias las que ahora estamos poniendo sobre la mesa, ¿no? No se trata solo de mostrar el empoderamiento femenino a través de la literatura, sino mostrar la injusticia social. Yo, por ejemplo, que escribo sobre novela histórica, he escrito también a veces mujeres que no son víctimas, no las revictimizo, pero sí quiero mostrar cómo en el pasado se ha tratado mal a la mujer, se ha cometido muchísima injusticia y las decisiones tomadas por los hombres eran pues machistas. Por ejemplo, en el caso de Carlota la emperatriz, se la tildó de loca, no solo para relegarla a un segundo plano por ser demasiado ambiciosa, porque una mujer ambiciosa pues es algo imperdonable para el pasado. Y de hecho, cuando yo estaba investigando en textos gracias como los tuyos, porque yo para escribir novelas históricas me remito a fuentes como las tuyas académicas y divulgo, ¿verdad? Divulgo, mi labor también es divulgar. Se decía en los textos que estaba loca porque era una mujer demasiado ambiciosa, ¿vale? Esa era una de las causas por las que se tildó a Carlota de loca, y no solo se la tildó de loca, sino que de esa manera se la declaró incompetente para manejar sus finanzas. O sea, convenía declarar loca a las mujeres con poder, ¿no? Y eso ha sido algo, bueno, pues yo escojo este tipo de historias para visibilizar una realidad, para que no se perpetúen los errores del pasado en el presente, porque a veces es más fácil, como se dice, ver la paja en el ojo ajeno, es decir, ver nuestros errores en el pasado, pero realmente estamos hablando del presente, porque todavía se perpetúan ese tipo de comportamientos machistas en algunos ámbitos, ¿no? También es verdad que yo cuando digo que reescribo desde una nueva mirada, me refiero, por ejemplo, que yo he utilizado a veces para contar mis novelas a personajes que ya han sido escritos antes, como Noticias del Imperio. Carlota ya la escribió Fernando del Paso, premio Cervantes, además. ¿Por qué? Porque soy muy ambiciosa, como Carlota, ¿no? Y dije, pues yo ahora la voy a contar a mi manera. Y creo que es importante que tengamos el valor y la responsabilidad, o sea, más que el valor, yo creo que tenemos una responsabilidad en cuanto a las historias que se cuentan y cómo se cuentan. Y creo que eso es algo que estamos haciendo todas ahora. Estamos rompiendo con esa manera de perpetuar estereotipos que tenía la literatura. Tú lo acabas de decir, le hemos leído mujeres débiles en la literatura. No es que sean débiles, es que se perpetúan estereotipos y a través de lo que uno lee, uno genera pensamiento. Que esto es lo más importante, la literatura genera pensamiento. Y cuando le contamos a un niño pequeño un cuento, el niño está entendiendo cuál es su lugar en el mundo y cuál es su rol. Entonces creo que en el hecho de hacer conciencia de esta importancia que tiene la literatura, porque al final si tú cuentas una historia de sumisión a un niño, va a entender que eso es lo normal. Si tú cuentas una historia de migración en donde el migrante es el malo, el que viene a dañar, el que viene a romper, pues se empieza a generar una verdad a raíz de una mentira, ¿no? Entonces yo creo que tenemos esa responsabilidad como creadores de ficción, o sea, aunque sea, porque a través de la ficción se cuentan verdades como templos. Y básicamente también, yo creo que Virginia Woolf, que también ha sido citada aquí, ya lo dijo, ¿no? Para poder escribir
se necesita un cuarto propio. ¿Eso qué quería decir? Quería decir, para poder ser escritora se necesita tener los mismos derechos y privilegios que un hombre. Eso es lo que ella vino a decir. Se necesita un cuarto propio y un sueldo. Porque, haciendo también hincapié en lo que acabas de decir tú, Sofía, se tiene que remunerar el trabajo de las mujeres. Y también creo que se dice mucho que por qué no ha habido en la literatura una Cervantes, una Shakespeare. Esto es un comentario súper machista que se suelen decir algunos, ¿no? Que si las mujeres fueran tan maravillosas ya habría habido una Cervantes, pero es que hasta este momento las mujeres no habían tenido acceso a la formación formal como hemos tenido ahora. Y entonces ahora es que están saliendo estas mujeres que estamos creando valor, estamos creando contenido, por decir de una manera más como se utiliza ahora en las redes sociales, pero es que antes no habíamos tenido las mismas oportunidades que los hombres. Entonces, a partir de que tenemos ahora las mismas oportunidades y que se está abriendo mucha brecha para que eso suceda, nosotras estamos creando valor. Y en tanto creamos valores, vamos a salir de ese ámbito doméstico y también vamos a conseguir, o espero, que a partir de ahora la literatura esté llena de mujeres complejas, como también de hombres complejos, de mujeres que además contribuyan a contar la historia desde esta nueva mirada, que es sumamente, yo creo, necesaria, ¿no? Las mujeres ahora están escribiendo historias que reinterpretan las maternidades, por ejemplo. ¿Por qué ahora hay tantas mujeres escribiendo sobre maternidades? Maternidades complejas, maternidades no idealizadas, pues porque hasta ahora el canon había sido masculino, entonces las mujeres éramos Eva, expulsadas del paraíso por haber comido de la manzana, o vírgenes Marías capaces de soportar todos los puñales en el pecho del mundo y llorar en silencio, porque eso es lo que una buena mujer hace. O la otra es la Lilith, ¿no? La mujer expulsada del paraíso porque quería yacer con todos los demonios, ¿no? Pues yo creo que entre todos esos tres estereotipos hay una cantidad de matices en donde cabemos todas. Y creo que es sumamente importante que estemos reinterpretando el relato. Y por utilizar una analogía masculina, terreno conquistado es terreno ganado y no hay que dar ni un paso atrás. Muchas gracias, Laura. La verdad es que es muy interesante porque los estereotipos que mencionas también vienen del hecho de que los que escriben más hombres que mujeres, ¿no? Y también hay una estadística que señala que las mujeres consumen más literatura, leen más que los hombres, pero son los hombres los que están escribiendo. El 70% de las mujeres son lectoras, o sea, en las cifras, el 70% de las mujeres es la que está leyendo ficción, sobre todo. El 44% de los hombres está publicando frente al 27% de mujeres, y el resto es un terreno ambiguo en donde no, pueden ser antologías o compilaciones mezcladas, ¿no? Pero sí, los números son esos. Aunque es verdad que últimamente, por ejemplo, de los 50 libros más vendidos en el último año, la mitad fueron escritos por mujeres. Está cambiando. Sí, está cambiando. Y el fenómeno de que sean las mujeres las que más leen, por ejemplo, en los clubes de lectura, todas son mujeres. Y se está cayendo en un terreno muy peligroso, creo yo, de atribuir a la lectura como algo femenino. Y esto me parece peligrosísimo, ¿eh? Porque entonces quiere decir que nos vamos a rodear de hombres que no leen, que es lo que nos faltaba ya. ¿No? Gracias, Laura. Pues bueno, con esto en mente, quisiera pasar a la siguiente etapa, que es una breve ronda de preguntas dirigidas a las 4. Gracias por estas primeras reflexiones.
Pero justamente este tema que comentas se enlaza con la pregunta que se ha preparado para las 4. ¿Cómo fortalecer el liderazgo femenino en sus respectivas disciplinas? Pues Laura, si gustas comenzar. A ver, pues te iba a contestar con los datos estos que más o menos hemos visto. El mundo editorial creo que goza de buena salud en este aspecto, por lo que habíamos dicho. Es que el 70% de las mujeres son las lectoras, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de Carmen Mola, este es un caso muy curioso. Antes las mujeres tenían que utilizar seudónimos masculinos para poder publicar. O la Rowling, la de Harry Potter, nuestra bestseller internacional, utilizó sus iniciales JK Rowling para que nadie supiera en un principio, ahora todos sabemos quién es, pero en un principio ella quería jugar con ese terreno ambiguo de que no supieran si era mujer o hombre. Y ahora los Carmen Mola, bueno, pues se escudaron 3 hombres bajo el nombre de una mujer para vender más. Esto es el colmo de los colmos, ¿verdad? Los principales cargos editoriales en medios solamente son ocupados el 25% de los cargos principales, o sea, sí hay mucha, digamos, gente de base, pero en los principales solo el 25% son mujeres en el mundo editorial. Fíjense, y tengo aquí las cifras. En Finlandia el 76%, en Reino Unido el 46%, en Estados Unidos y Sudáfrica el 44%, en México el 6%, para vergüenza, y en Japón nos gana el 0%. O sea, en Japón no hay ni una sola mujer en cargos importantes en el mundo editorial. En este sentido, creo que es importantísimo establecer políticas con enfoque de género, ¿no? O sea, creo que sí, por ejemplo, esas políticas que luego mucha gente se queja por la cuota de género, pues lamentablemente creo que son necesarias para que, bueno, que la gente empiece a saber que, porque no es que no haya mujeres capaces para el puesto, el problema es que tiene que haber políticas con enfoque de género, políticas que favorezcan la conciliación, ¿no? Por ejemplo. Y también comentarios machistas que se oyen por ahí. Entonces, solo por ser mujer te van a dar un premio, o solo por ser mujer te van a publicar un libro. Mira, yo lo que no estoy de acuerdo es que con que se publique un libro solo porque eres hombre, o sea, y yo creo que tenemos que jugar todos con las mismas cartas, y que la literatura tiene que defenderse sola, porque solo hay buena y mala literatura, ¿no? No debe haber literatura escrita por hombres o escrita por mujeres. Creo que esas etiquetas deberíamos ya irnoslas quitando precisamente en favor de la igualdad, ¿no? Y bueno, es muy importante que si cambian las cuestiones de hecho, tienen que cambiar las cuestiones de derecho. Tiene que haber legislación para que la mujer pueda acceder a esos cargos de responsabilidad. Además, yo creo que es importante que las mujeres ocupen puestos importantes en el mundo editorial, porque también ellas van a decidir qué se publica. Pienso ahora, por ejemplo, en Toni Morrison, que fue la directora de Random House durante muchos años, y que entonces ella visibilizó la literatura escrita por mujeres afroamericanas, gracias a que al estar ella en las decisiones editoriales, pues impulsaba que se publicaran más este tipo de libros, ¿no? Creo que es importante, creo que es muy, muy, muy importante que la mujer acceda a los cargos de toma de decisiones en el mundo editorial. Muchas gracias, Laura. Sofía, ¿tú ¿qué opinas sobre el liderazgo femenino en tu disciplina? ¿Cómo crees que se puede fortalecer? Yo creo que efectivamente, como en el caso de la literatura, está cambiando. Falta muchísimo por hacer, pero en México estamos viendo cada vez más mujeres dirigiendo museos. El ámbito de las galerías, el ámbito privado, ha sido un sitio donde ha habido más mujeres o parejas, o sea, ha sido más equitativo. Sin embargo, coincido contigo en que tenemos que seguir reforzando las políticas culturales para
privilegiar, digamos, el hecho de que podamos ir mitigando esas faltas, porque son faltas lo que tenemos, son ausencias. O sea, yo creo que cuando se le niegan espacios a las mujeres es una pérdida para la sociedad en general. Porque como decía nuestra querida Virginia Woolf, que tanto le hemos citado, yo me suscribo a un feminismo que no es vamos a matar a todos los hombres y todos los hombres son malos. O sea, es como desde de lo que nosotros aportamos o de lo que hemos venido aportando a lo largo de la historia, cómo le damos la importancia, cómo no nos perdemos de lo que nosotras podemos aportar, ¿no? Y eso es, yo creo que fundamental, y creo que pues la cultura lo está viendo. No es suficiente, y no es suficiente porque por eso que reflexionábamos antes, porque yo creo que sí sigue habiendo una gran carga para las mujeres en sostener muchas de las estructuras sociales, y eso impide que los cargos de liderazgo pues puedan ser tomados con efectividad y, como lo dije, sin culpa, porque todavía no nos quitamos eso de encima. O sea, las mujeres que trabajamos y que somos madres es un malabar, ¿no? Pero yo no he visto a muchos hombres que le pregunten, oye, ¿cómo le haces para compaginar tu vida profesional y tu paternidad? No es una pregunta que está ahí muy... Pero a nosotras sí nos las hacen. Y mientras esa pregunta no sea en parejo, no vamos a tener las líderes que necesitamos, y pues va a ser una gran pérdida social. Eso. Totalmente. Muchas gracias, Sofía. Uy, Ceci, lo siento. todo bien. Ceci, tú, ¿cuál es tu opinión sobre el liderazgo femenino en la academia? ¿Cómo podemos fortalecerlo? Bueno, pues estamos ante un momento muy interesante en donde empieza a haber mujeres rectoras. Estamos en un momento en donde en la universidad no había mujeres que rigieran las entidades, y tenemos todavía a nivel mundial un 80% de hombres en los rectorados, frente a un muy mínimo 20% de mujeres encabezando universidades, sobre todo universidades nuevas, no universidades de nueva creación y universidades emergentes, no universidades antiguas. Estoy esperando que esas universidades de más de 500 años, de 400 años, tengan a las mujeres rectoras que se necesitan. Pero recogiendo también un poco lo que nos decían las compañeras sobre los distintos ámbitos, el ámbito de la literatura, el ámbito de las artes, en el ámbito de la academia yo creo que es muy importante tener en cuenta qué es lo que tenemos y qué es lo que nos hace falta. Y es fundamental tener una fotografía actualizada de en qué lugar nos encontramos las mujeres. Ha habido muchas mesas de discusión en donde me he encontrado con compañeras de sindicatos, compañeras que han sido miembros de las Kellys, miembro de las recepcionistas, miembro de grupos de hostelería, miembros de grupos de agricultura, en donde reflexionaban y decían, es que yo no tuve la oportunidad de estudiar y yo no puedo llegar hasta esos lugares. Entonces, yo he observado esta expresión y me duele muchísimo ver la frustración que en muchos casos puede haber en este relato. ¿Por qué? Porque no existen vías que habiliten el acceso a los estudios de las mujeres. Hablábamos, es muy importante tener a las mujeres metidas en los equipos directivos, en los equipos de las decisiones de las empresas, en los equipos de las decisiones de las artes, de la literatura, por supuesto, y demás. Pero es muy importante que observemos desde la academia los accesos que existen para que estas mujeres puedan empezar, para que todas las mujeres podamos continuar con nuestros estudios, podamos continuar avanzando, si ese es nuestro deseo. Porque eso también es muy importante. El tema, yo no creo tanto en el tema de la cuota, a mí me agobia un poco el tema de la cuota, porque me parece que si las personas que estamos aquí hoy, estamos aquí no es por un tema de cuota, sino un tema de que hemos llegado y hemos logrado alcanzar ciertos logros que habilitan y dicen cuál es el lugar en el que nos encontramos y cuál es nuestra sapiencia y cuál es nuestro expertise y de qué manera podemos hablar y de qué manera podemos tocar determinadas cosas. Entonces creo que, por un lado, la cuestión de la cuota puede hacernos algo de daño, porque creo que tienen que llegar a los puestos
las personas que saben trabajar los temas, las personas que han pasado determinadas pruebas, las personas que han elaborado determinadas cuestiones, pero frente a la cuestión de la cuota, creo también que es muy importante la representación y la narrativa de todos y de todas en todos los lugares. Y eso sí que es importante, tener, ahora mismo en España somos el 15% de la población española, somos de origen inmigrante. Aunque tengamos la doble nacionalidad, pero contabilizados por el INE, somos de origen inmigrante. ¿Dónde está esa representación? No solamente a nivel directivo, también a nivel Congreso, también a nivel medios de comunicación, también a nivel empresas. A mí me gustaría ver esa representación y a nivel transversal, no solamente en cuanto a trabajadores de limpieza o secretarias o auxiliares administrativos, a todos los niveles. Entonces, esa representación es importante, pero la lograremos solamente si hay una habilitación a la formación de estas personas. ¿Cuál es el papel de las mujeres que estamos hoy en día en este tipo de lugares y en este tipo de puestos o enarbolando este tipo de causas de alguna manera? Bueno, pues tender la mano, desde luego. Yo creo que es lo más importante, ver a las compañeras no como una competencia, no como una otra contra la que compito, sino tender la mano y decir, mira, yo estoy a punto de quedarme en la cuneta y tú, ya te digo yo que tú no te vas a quedar, porque vamos juntas a establecer un camino, a tomarnos a lo mejor primero un café, luego a pensar qué es lo que podemos hacer frente a lo que me estás contando que te ocurrió, qué campanas podemos tocar, a dónde podemos ir llamando, este tipo de llamadas entre nosotras y este tipo de cadena que podemos ir estableciendo me parece fundamental, esa visión y esa cuestión. Y luego, quienes estamos en academia, y me ciño un poco más a esta parte, creo que tenemos una labor muy importante, que es el de la mentoría. Y la mentoría a las compañeras, a las chicas, a los chicos que están a las chicas que están en bachillerato, que están en licenciatura, para afrontar determinadas dificultades, y si es su deseo el de seguir estudiando, que continúen esos estudios y que continúen por ese camino que parece también tan lleno de hombres, ¿no? En el mundo de la academia, pasa un poco como en el mundo de la casa, como en el mundo de los cuidados. En algunos casos se piensa que las mujeres pues nos vamos a encargar pues de ir recogiendo las hojas de ir recogiendo las minutas de las reuniones, de ir elaborando todos los llamados para las siguientes reuniones y demás, y es muy difícil que se escuche nuestra voz, pero creo que es muy importante que cambiemos la narrativa y que empecemos a contar no solamente lo que nosotras hemos estudiado, sino también lo que hemos aprendido de forma vital y la manera en la que podemos proyectar esa transformación hacia una visibilización y hacia una estabilidad de personas que estamos aquí viviendo esta misma realidad y que tenemos ese mismo proyecto de país y esas mismas ganas de seguir adelante y de formar parte de este presente. Así que yo lo dejaría ahí como ese. Muchas gracias. Andrea, ¿cómo crees que podemos fortalecer el liderazgo femenino en la industria en la que te desempeñas? Sí, creo que mencioné un poquito de eso anteriormente, que fue como contando nuestras propias historias. Puedo profundizar en la misma línea que mis compañeras, pues creando espacios para que haya directoras, productoras musicales, jefas de discográficas y no solamente estilistas y maquilladoras, ¿no? Que eso también es súper común de ver en la industria del entretenimiento. De repente llegas y es el director, el guionista y la maquilladora y la estilista, ¿no? Entonces, como que todavía se ve muy dividido el ámbito de la industria del entretenimiento entre masculino y femenino. Entonces, creo que como a nivel espacio, pues empezar a quitar etiquetas respecto a qué tipo o qué género tienen ciertos puestos, eso sin duda. Y además creo que existe otro llamado, que sería más bien a nosotros todos como público, ¿no? O sea, yo creo que cuando el público reclama un contenido hipersexualizado de las mujeres, un contenido superficial de las mujeres, hablando de las mujeres latinoamericanas. Una mujer latinoamericana en Europa carga con una mochila de hipersexualización impresionante. Entonces, pues, ¿qué tipo de historias se van a contar alrededor de estas mujeres, de nosotras, si es justamente eso lo que el público consume? Entonces, claro, evidentemente, pues va a ser la del pelo hasta acá, con las uñas hasta acá, con no sé qué, que no es nada en contra de eso, ni mucho menos, sino como público tenemos que ser cuidadosos en también pedir y consumir un contenido que no tenga nada que ver con la imagen
de la mujer que lo está proponiendo, ¿no? O sea, un contenido que tenga que ver con su historia, con su integridad, con sus experiencias de vida, con lo que ella quiera contar, sin importar cómo se ve cuando lo cuenta, sin importar si la manera en la que se ve satisface mis deseos o mis idealizaciones alrededor del estereotipo que esa mujer latinoamericana tiene que cumplir en mi imaginario, ¿no? Entonces yo creo que en la industria del entretenimiento el público tiene una labor muy importante para poder dar espacio y liderazgo tanto a las mujeres en general como a las mujeres latinoamericanas que estamos aquí, ¿no? Entonces sí, yo creo que eso sería como lo que veo más importante, y también me gustaría retomar lo del tema de la sororidad, ¿no? Creo que la industria del entretenimiento es absoluta, o sea, existen las típicas historias de las actrices que se jalan del pelo para que el director, y todas estas cosas como súper retorcidas de que quien llega es porque se acuesta con, o que quien llega es porque se peleó con, y todo esto que en la industria del entretenimiento está como súper normalizado, e incluso hay un morbo alrededor de eso, y es algo con lo que se gana dinero vendiendo este tipo de historias de no sé quién le quitó el novio a no sé cuál. Yo creo que es algo que también como mujeres en general y como mujeres en la industria del entretenimiento tenemos que eliminar de la narrativa. Al contrario, oye, yo soy actriz y llega una nueva actriz latinoamericana, mira, yo hice esto, me formé aquí, fui a este tipo de plataformas de casting, no sé qué, y yo lo he hecho con muchas compañeras, y yo no tuve tantas compañeras en su momento, pero las que tuve me ayudaron muchísimo. Entonces también es como pensar, cuando se reduce el círculo, que es lo que creo que nos pasa a todas las mujeres latinoamericanas que vivimos aquí, pues más hay que aprovecharlo. Porque de repente ya todo se empieza a acotar, ¿no? Mujer, latina, mexicana, de repente actriz, pues uy, ahora ya es un círculo mucho más pequeño. Pues yo creo que una manera de acceder a esos puestos, pues es precisamente apoyándonos de ese círculo que tenemos la fortuna, que es reducido a la vez que es como fortuna y cruz, ¿no? Pero pues hay que verlo de las dos maneras y apoyarnos entre nosotras, 100%. Gracias, Andrea. Eso responde la pregunta que estaba por hacerte. ¿De qué manera transformamos nuestros entornos? Vale. Es muy claro que cuando hay esa intención de ayudar, de tender la mano, como mencionaba Cecilia, hay un cambio, se comienza un nuevo ciclo de apoyo y de sororidad. Y creo que eso es... Sí, y por agregar algo, igual sería pues también el papel de los hombres en eso, ¿no? Por supuesto, porque muchas veces se cree que el machismo es algo del género masculino y no es así. O sea, el machismo es algo que no tiene nada que ver con el género hoy en día. Es una ideología, y hay mujeres machistas, hombres machistas, personas machistas en general. Entonces, yo creo que por agregar, creo que el papel de los hombres pues es el mismo que el de las mujeres, ¿no? O sea, apoyar y construir alrededor de estas nuevas dinámicas y estas nuevas miradas, sin temor a perder nada de lo que ya tienen, ¿no? Porque muchas veces también existe esta cosa de, igual si yo digo que ellas, lo que sea, no, o sea, creo que deberíamos empezar a pensarnos más como un todo y caminar todos y todas en esa misma dirección, ¿no? Entonces, como también poner el foco en que no es algo solamente de mujeres. Totalmente. Muchas gracias, Andrea. Bueno, pues la misma pregunta para ustedes tres. Somos las mujeres agentes de cambio. ¿De qué manera transformamos nuestros entornos? Cecilia. Yo creo que, gracias, Viri, yo creo que definitivamente somos agente de cambio, sí, porque primero podemos transformar nuestra realidad, la forma en la que nosotros percibimos el mundo, la manera en la que nosotras queremos ser vistas en el mundo, la manera en la que también queremos trascender en el mundo. Entonces creo que desde luego tenemos ahí una agencia como mujeres y como mujeres migrantes, definitivamente. Voy a basarme un poquito en la parte académica y en lo que estudio, que tiene que ver con precisamente este imaginario y esta generación de categoría inmigrante, ¿no? O categoría mujeres. ¿Quién nos dice que somos las mujeres y quién nos dice que somos los migrantes o quién nos dice que somos los refugiados? Pues hay una cuestión que se llama, y tiene mucho que ver, algo con la literatura, pero esto tiene que ver con la vida real, y se llama narrativas transmedia, y tiene
tiene que ver con todas esas historias que se nos van contando en distintos medios. Tenemos una narrativa en las noticias, tenemos una narrativa en los periódicos, tenemos una narrativa que además coincide en la radio, que está combinada con estas cuestiones ideológicas, que está combinada con estas cuestiones de imaginarios sociales y de deseabilidades sociales también, que nos colocan en los lugares que determinados medios de comunicación y personas que trabajan en los medios de comunicación quisieran que ocupásemos todos. Y tenemos las series de Netflix, tenemos las series de las telenovelas, y ahí se nos va un poco colocando a todo, y a partir de ahí se nos cuenta la realidad y el lugar en el que estamos y el lugar en el que vamos el lugar que nos toca ocupar. Despertar de este tipo de narrativas y despertar de este tipo de visualizaciones sociales brindadas por medios de comunicación, por televisión, por algunos compañeros, por algunos entornos, es fundamental para que podamos no solamente atravesar ese techo de cristal tan famoso, que ya se ha probado que se puede atravesar, se ha atravesado, pero que podamos también al mismo tiempo terminar de eliminarlo y terminar de decirle a la vida y a los países en los que nos encontramos que estamos aquí y que nada de eso tiene que ver con lo que está ocurriendo ahora mismo con nosotras. Entonces creo que ese sería el papel que tenemos que ocupar. Muchas gracias, Ceci. Sofía, ¿de qué manera transformamos nuestros entornos? Yo coincido profundamente con lo que han dicho ustedes. Creo que a través de redes, así, de mujeres, de esta hermandad, de este mentorazgo que mencionabas, es fundamental. O sea, es tendernos las manos, las que ya han logrado pasar alguna barrera o han aprendido cómo transitar ciertos caminos, pues yo creo que tenemos que compartirlos, tenemos que tender las manos. Yo creo que estas redes de apoyo son absolutamente fundamentales. Yo también hablaría de cómo socializamos a las nuevas generaciones y qué narrativas les contamos a las nuevas generaciones. Creo que eso es fundamental. Y en tercer lugar, creo que para que pueda haber un papel, el papel que siempre ha tenido que tener la mujer en la sociedad, necesita haber nuevas masculinidades, definitivamente. Definitivamente necesitamos entender el papel de los hombres desde otro sitio y compartirnos como sociedad, ¿no? Yo creo que sin esas tres cosas no vamos a poder avanzar de manera sostenida, porque es verdad que yo comparto la preocupación por el tema de las cuotas. Me parecen un mal necesario de pronto, ¿no? Esas son como preguntas muy grandes, ¿qué tanto apoyamos el mérito por el mérito? Pero luego cómo compensamos estas faltas que tú misma mencionabas, ¿no? De faltas de acceso, y cómo las recompensamos. Yo creo que todavía estamos en un momento de tránsito para llegar al lugar que todos queremos llegar, y hay cosas que vamos a tener que seguir haciendo mientras eso no suceda. Pero sí tenemos que tener otro tipo de entendimiento, nos tenemos que entender distinto como sociedad, porque eso que mencionabas de la competencia entre las mujeres, pues es absolutamente incorrecto y dañino, ¿no? Y bueno, y así nos podemos ir en cada una de las cosas. Yo creo que yo estoy donde estoy por mis hermanas, por mis mujeres, por mis redes de mujeres, no estamos solas aquí, ¿no? Y eso es, yo creo que lo que más nos sostiene y nos va a llevar para adelante. Sí, me gusta mucho lo que dices de que no estamos solas, y además el tema de la masculinidad. Aquí hay muchos hombres presentes, entonces pues eso demuestra el interés de toda la sociedad de llegar a alcanzar la igualdad y un mundo más justo. Laura, pues la misma pregunta, ¿somos las mujeres agentes de cambio? ¿De qué manera transformamos nuestros entornos? Sí, por supuesto que somos agentes de cambio. El arte es transformador, es una condición sine qua non del arte. El arte cambia, el arte transforma. Y desde mi trinchera, que es la escritura, pues yo voy a seguir contando historias de mujeres para todos, ¿vale? Porque ahora resulta que las mujeres escribimos para mujeres, y eso no.
no. Eso es lo que decías tú de que hay que construir, los hombres tienen que entenderse también como hombres modernos de su tiempo, y como hombres de su tiempo tienen que ser feministas. Es que no el futuro será feminista o no será. ¿Vale? Tenemos que seguir caminando hacia adelante, tenemos que seguir combatiendo esa creación de estereotipo tan dañina. Tenemos que seguir construyendo historias desde nuestra mirada, buenas historias, que lean todos, y que los hombres entiendan que no hay literatura para mujeres y para hombres. La literatura es universal, así ha sido siempre y así tiene que seguir siendo. ¿Y cómo podemos transformar nuestros entornos? Pues yo voy a aprovechar este entorno hoy aquí en Casa de América para transformarlo un poquito, y les voy a recomendar algunos libros de mujeres. Vamos, porque esto, ¿cómo transformar nuestros entornos? Cada vez que tengas un micrófono, úsalo, para empezar, ¿no? Entonces yo les recomiendo, la lista es enorme, enorme, pero no sé si conocen a Maggie O'Farrell, con su precioso libro Hamnet, en donde ella construye a un personaje femenino, Agnes. Es novela histórica, pero la nueva mirada. Agnes no es mucho más que la esposa de Shakespeare, y es mucho más que la madre de Hamlet. Es una mujer compleja, preciosa, maravillosa. Esa es una nueva mirada que nos regala la autora Maggie O'Farrell. Ava Olafsdóttir, ella es una autora islandesa que escribió un libro precioso también que se llama La escritora, publicado por Alfaguara, que es un homenaje a todas esas mujeres que son creatividad pura en un mundo regido por hombres también. Si no la han leído, léanla, es maravillosa. Que luchan por reclamar su espacio en ese mundo liderado por hombres creativa. Ella es una escritora fantástica que trabaja de mesera, ¿no? Porque no se puede mantener como escritora, entonces trabaja de mesera, pero es preciosa. Y entonces cada vez que va a algún sitio le dicen que por qué no se presenta Miss Islandia, ¿no? Porque es a lo más que puede aspirar ella. Y además se lo dicen como un piropo, como maravilloso. Es fantástica esa obra, me gustó mucho. Chimamanda Ngozi Adichie, que es una escritora nigeriana muy famosa por un discurso que dio que se llama Todos deberíamos ser feministas, que las invito a verlas, los invito a todos a verlos, es fantástico, pero es una gran escritora nigeriana que escribió, entre otras cosas, Medio Sol Amarillo, que es una novela sobre la guerra de Biafra, muy, muy importante también para mostrar esta literatura que no es ni heteropatriarcal ni blanca, ¿no? De mujeres africanas. Toni Morrison, que ya la cité antes, que fue Premio Nobel de Literatura, entre otras cosas, y directora del sello editorial Random House desde 1964 hasta que murió. Y para terminar, me gustaría terminar con Elena Garro, mexicana, gran autora, que escribió una novela monumental del tamaño de 100 años de soledad, pero como fue mujer, pues se quedó ahí en el olvido. Y su novela es Los recuerdos del porvenir, ahora se ha reeditado como un clásico contemporáneo. Y a pesar de ser una extraordinaria escritora, en 2016, que se cumplió su 160º aniversario, se reimprimieron sus obras y se le puso a su novela un cintillo que les voy a leer para que veamos. Decía: mujer de Octavio Paz, amante de Bioy Casares, inspiradora de Gabriel García Márquez y admirada por Borges. Esto decía el cintillo, ¿vale? Y esto se publicó en 2016. Sirva esto como botón de muestra para que veamos cómo hemos avanzado en los últimos casi 10 años, gracias, entre otras cosas, a iniciativas como esta, en donde se pone sobre la mesa la conversación. Es importante hablar de estos temas. Y nunca pensemos que no podemos transformar nuestro entorno, por más pequeño o grande que sea el micrófono que nos den. Eso es lo que querría
decir. Muchísimas gracias, Laura. Y Nada. gracias a las 4 por las valiosísimas aportaciones y sus perspectivas tan interesantes desde sus respectivas disciplinas. Bueno, pues ahora quiero abrir el micrófono para las preguntas del público. Por favor, levanten la mano si alguien tiene alguna pregunta. No, todo está muy claro. Yo quería agregar un comentario que ahora se me vino a la mente desde el ámbito del arte así, de manera muy básica, pero es muy curioso cómo le hemos puesto género incluso a los colores, ¿no? Sí, Cómo le hemos puesto género a los olores. Mientras los niños sigan pensando que el azul es de chicos y el rosa es de chicas, y mientras no cambiemos esas percepciones, híjole, no vamos a ir tan lejos. Y mientras que no, pensé también en un proyecto que hicimos desde la fundación respecto al rol de la mujer y que tenía que ver con el arquetipo de las brujas, porque nos parecía un arquetipo muy poderoso como para este tipo de reflexiones. Y ahora lo que decías del cintillo de los libros de Elena Garro, es curioso cómo las brujas eran mujeres poderosas, pero que habían obtenido su poder a través de un pacto con el diablo. Un hechicero era un hechicero por derecho propio, siempre, desde ahí, ¿no? O sea, y yo creo que eso todavía está súper internalizado. Lo tenemos que seguir contando, lo tenemos que seguir investigando, lo tenemos que seguir exponiendo, lo tenemos que seguir cantando. Bueno, hay una frase muy bonita que dice, somos las hijas de las brujas que no lograsteis quemar. A mí me gustaría cerrar muy brevemente también. Hay un libro que a mí me gusta mucho, yo hablaba de esta transformación, de cómo podemos ir hacia adelante. Esta mirada hacia atrás a mí me parece muy valiosa, me parece que es importante, me parece que está dentro de la herida, que desde luego trasciende, pero hay un libro que a mí me gusta mucho y una autora que a mí me gusta mucho, que es Clarissa Pinkola Estés. Ella tiene una trayectoria vital y una herida muy, muy profunda, y ella habla de la mujer, pero de la mujer como una mujer que corre con lobos. Entonces les recomiendo, sin querer entrar en la parte de recomendación de literatura, porque ya lo aborda más desde el lado psicológico todo este análisis. Ella dice: teniéndola a ella por aliada, jefa, modelo y maestra, vemos no a través de 2 ojos, sino a través de los ojos de la intuición, que tiene muchos. Cuando afirmamos nuestra intuición, somos como la noche estrellada. Contemplamos el mundo a través de miles de ojos. Y eso es lo que somos todas, dándonos la mano en el día a día, tirando hacia adelante. Y estamos ahí. Muchas gracias. Andrea, ¿alguna reflexión que tengas para cerrar? Ha sido maravilloso, ¿no? Bueno, lo que puedo decir es que es súper bonito escuchar a 3 mujeres tan increíbles compartir su experiencia. Es como, a mí me resultó inspirador en este momento, y creo que también es muy importante decir eso, ¿no? Creo que como mujeres migrantes la soledad es parte de nuestra cotidianidad. Y para mí eso ha sido una de las cosas más difíciles de mi proceso migratorio, ¿no? Sentirme constantemente sola, ¿no? Y creo que la manera en la que he transitado eso es gracias a la gente que me acompaña, entre ellas una de mis mejores amigas que está aquí y que siempre viene. Y de repente contar con mejores amigas que viven en tu país, conocer otras mujeres que vienen y te cuentan que sus maternidades, sus conflictos al momento de entrar al mundo laboral, pues no sé, me hace sentir un poquito menos sola. Me hace recuperar algo de fuerza en este mundo que siempre tiene subidas y bajadas, y creo que es importante pues seguir generando este tipo de espacios para saber que no estamos solas. Sí. Muchísimas gracias. Pues gracias. Sí. Hay una pregunta, por favor. Bueno, por no dejar al público sin tomar la palabra. Sí. En primer lugar, felicitarlos por esta iniciativa, me parece muy, muy importante. Yo creo que en esto reconocer que falta mucho, pero también es importante reconocer que se ha hecho mucho, ¿no? O sea, los más viejos de la comarca, entre los que yo me cuento, recordando lo que era esto hace
30, 40, 50, 60 años, pues no tiene nada que ver, ¿no? O sea, realmente hay un avance impresionante, ¿no? En materia de feminismo y de tener a más mujeres en muchas más cosas y más reconocidas. Yo siempre he dicho, yo no era feminista, pero tuve 3 hijas, entonces pues me he hecho feminista sobre la marcha, ¿no? Me da mucho gusto haber oído la referencia a Elena Garro. Tenemos un club de lectura de autores, tendré que decir para ser políticamente correcto, autores y autoras mexicanos, mexicanas, en donde hemos tratado de encontrar un equilibrio entre autores y autoras, y uno de los últimos libros que hemos leído precisamente ha sido Los recuerdos del porvenir, ¿no? Y sí, efectivamente, Elena Garro ha sido una gran desconocida, que esperamos que ahora empiece a ser más reconocida, ¿no? O sea, su vida estuvo siempre marcada por haber sido la esposa de Octavio Paz, y es una gran escritora, ¿no? Y por último, simplemente mencionar algo. Me hubiera gustado que en el panel estuviera también la voz de un hombre. Gracias. Gracias. Por cuota de género, ¿no? Bueno, pues agradezco mucho su interés y su compromiso, gracias al ministro, gracias a la Casa de América, y sobre todo a nuestras ponentes que nos han compartido valiosísimas reflexiones. Y bueno, pues les agradezco y estoy segura de que esta reflexión nos ayudará para seguir abriendo caminos para las mujeres. Les pido un aplauso para ellas, por favor.